es una caricia, miles de estrellas corretean, mirada serena, también te avisa si te acecha la pena. Piel de gallina, abrazo tu cuerpo, relajo la mente, una caricia es a la vida, es a la muerte. Néctar de mi flor, eres droga, eres éxtasis en plena acción. Yo contigo me quedo, y te genero como quiero, volando con un beso, danzando con mi cuerpo, liberando mi voz. Dicen que la vida es un viaje entre dos umbrales, el primero cuando llegamos al mundo y el último cuando lo dejamos. Entre ambos respiramos, amamos, aprendemos, pero rara vez nos detenemos a mirar con conciencia esos instantes en que la existencia se abre o se cierra. Acompañar un nacimiento o un final no es solo cuidar un cuerpo, es sostener un alma que cruza un umbral. Y tal vez ahí, en ese silencio que une el primer llanto y el último suspiro, se revela lo más humano que tenemos, la capacidad de estar presentes, de acompañar con amor y respeto el misterio de la vida. Y es que traer al mundo una nueva vida y acompañar a otra que se despide son, en el fondo, gestos del mismo cuidado, gotas del mismo mar. Hoy honramos la vida desde el instante del primer latido hasta el instante del último suspiro. Hoy damos voz a la necesidad de acompañar ambos instantes desde lo que realmente hace falta, que no son máquinas ni prisas, sino presencia humana, calor y consciencia. Esto, por si no lo sabes, es Madres en la Onda y quien te habla, Eva Landés. Comenzamos. Oxitocina, hormona del amor, produces confianza, sexualidad, sabor, enamorarse de la vida y su color. Suelto el control. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, ya sabéis, una semana más aquí en Madres en la Onda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo siempre ahí haciendo hincapié, al final haréis hábitos conscientes ya solo por decir que sí, Eva, que lo estamos haciendo. ¿Cómo estáis incorporando esos momentos de respiración consciente, de atención plena? Bueno, espero que estéis donde estéis. Ya sabéis que desde aquí lo que pretendemos es esa vida consciente, sobre todo enfocada a maternidad y paternidad, dentro de toda la etapa de la crianza también, pues estar ahí nosotros. Y bueno, pues el programa de hoy, como ya es lógico y normal, cuando hay una vida, pues hay un inicio y hay un final. Y ya está, o sea, es un ciclo al final. Y hay personas que acompañan ese inicio y ese final. Entonces, hoy me gustaría que habláramos pues, sobre ese acompañamiento consciente en momentos tan delicados y a la vez tan significativos de la vida, como es el nacimiento y el final de ese camino pues, hacia la muerte. Para ello, pues tengo aquí dos personas maravillosas que el universo ha querido que estén, porque sus agendas son bastante ocupadas, pero de verdad que dedican su trabajo y su vocación. No os podéis imaginar la energía que hay aquí hoy en la emisora, porque cuidar con presencia, con respeto y con humanidad es tan necesario y está tan olvidado, ¿verdad? Así que os presento, no os dejo más con la intriga. Tenemos por un lado a Marta Sánchez, ella es comadrona y fundadora de la Casa de Partos, la Casa de Isis, en Orba, la única casa de partos que, por lo menos en la Comunidad Valenciana, hay. Y me la voy a jugar diciendo que a nivel hasta nacional. Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eva. Muchas gracias por invitarme a tu programa a hablar de lo que más me gusta, que es el nacimiento. Qué bien, bienvenida. Gracias a ti por estar, de verdad, de corazón.
Y bueno, como os decía, eso, pues en una casa de nacimiento se recibe la vida de otra manera, que ahora nos contará Marta, ahora nos irá contando. Sí, ahora os cuento lo que me pidas. Y por otro lado tenemos a Borja Sainz. Borja es cofundador de Acuidas, es una empresa dedicada al cuidado a domicilio, ojo, de personas mayores, ofreciendo un acompañamiento en todos los ámbitos en esa etapa final. Os aseguro que con la misma ternura y atención. Y Borja, buenas tardes. Buenas tardes, Eva. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar aquí acompañado de estas mujeres. Es súper bonito y maravilloso. Muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti y por la labor tan bonita que hacéis. Y bueno, como veis, dos miradas que se encuentran en un mismo propósito, honrar la vida en sus comienzos y en sus despedidas. Y es que hay algo que a mí me gustaría reivindicar desde aquí, para eso tengo este espacio y lo voy a hacer, y es que, porque yo lo valgo, porque se anestesia la vida y se anestesia la muerte. Y estamos ya en un ritmo que esto no puede ser. O sea, pero es que anestesiamos hasta un mínimo dolor. Que me duele aquí un poquito el dedo, tómate un paracetamol. Que me duele... Bueno, abraza ese dolor también, abraza este dolor y ese trabajo de parto, como ahora veremos, y ese tiempo en el que una vida se va apagando, ¿no? Se va apagando. Obviamente hay una anestesia que pues si hay un dolor exceso, tiene que haber una anestesia para que sea lo más, pero es como que de alguna manera no tenemos paciencia. Yo a veces digo, y lo digo, es un poco bruto, pero es que nos molestan los niños y nos molestan los mayores. ¿Vale? Y parece que sea así. Entonces, desde aquí hago un llamamiento, porque dentro de la maternidad y la paternidad consciente también está esa parte de cómo acompañamos a nuestros hijos y cómo acompañamos a nuestros padres. O sea, tenemos que dejar un espacio para acompañar a nuestros padres y muchísimo respeto, obviamente. Y bueno, como veis, tenemos un programa potente, porque de verdad que es un tema que a mí, a la vez que me emociona, es un tema que me remueve. O sea, me remueve, me conecta con la rabia, pero la rabia, si tú la canalizas bien, al final la rabia es acción. Y por eso este programa pretendemos pues dar voz y que la gente un poco se dé cuenta, ¿no? de que bueno, tú naciste, ¿vale? No te acordarás, pero tú naciste, pero es que tú vas a llegar a ese final. O sea, eso sí que te vas a acordar. Así que mira a ver cómo nos lo montamos para que esas despedidas sean pues tan bonitas como las que Borja ahora también nos contará. Y bueno, y os dejo también que tenemos aquí la guinda del pastel del final, mi querida amiga Esther Navarro. Esther, buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz de estar aquí, encantadísima. Ay, bienvenida y bueno, qué alegría que hayas podido venir, porque tú conoces a Marta. Bueno, ahora nos contarás. Qué suerte, qué fortuna haber compartido. Sí. Y ha sido, pues la verdad, un reencuentro muy bonito. Sí. Y bueno, pues Esther Navarro se ha dedicado durante muchos años, para mí ha sido una inspiración, tengo que decirlo desde aquí. Cuando yo empecé, ella ya estaba con su método NACES, con su hipnoparto, y fue una inspiración para mí, ya te lo dije en su momento y lo digo aquí en público. Gracias. Y acompaña pues a las mujeres embarazadas y luego también pues a formar a los profesionales que acompañamos a las mujeres embarazadas, ¿no? Sí, así yo también pasé por sus manos. Sí, así nos conocimos. Así nos conocimos y la verdad que qué bonito y qué importante, ¿no? Poder conectar a las mujeres con esto que nos enseñas. Maravilloso. Pues Esther, como todo, nos vamos transformando, pues ella ha dado un paso de transformación, ha dado un cambio, un enfoque nuevo, se ha quitado ahí capas y capas y está con un nuevo proyecto que tenemos la suerte de que nos lo va a contar aquí en primicia, en Madres en la Onda, un proyecto muy interesante que luego os contaremos. Así que no os mováis, porque si vas en el coche, aparca un poquito ahí, párate el motor, quédate ahí al solecito, que hoy hay solecito bueno. Y escúchanos, porque de verdad que lo que viene hoy es muy, muy bonito. 99.9 Valencia Radio. ¿Sabías que existe una cosmética ecológica, vegana y sostenible formulada y elaborada aquí en Valencia? Te hablamos de CN Pharma, cosmética natural y de proximidad, sin ingredientes de más y sin ingredientes de menos. Apta para embarazo, posparto, incluso con lactancia materna. Disponible en farmacias, herbolarios y por supuesto en su web www.cnpharma.es. CN Pharma Cosmetics, cosmética consciente, pura y honesta.
Desde hace más de 40 años, en Avoca, estudiamos la naturaleza para la salud de las personas. Cultivamos más de 1.700 hectáreas mejorando la biodiversidad del terreno y de la agricultura biológica al producto acabado excluimos el uso de sustancias artificiales para la salud de hoy y del mañana. Descubre más en avoca.com. ¿Te imaginas una forma de criar más conectada, consciente y respetuosa con el planeta? En Granujas encontrarás productos ecológicos, asesorías personalizadas y el porteo ergonómico que cambiará tu día a día. Visítanos en Calixto III, 18 Bajo Valencia o entra en nuestra web www.granujas.es. Granujas, crianza sostenible para familias conscientes. ...99.9 Valencia Radio. Bueno, pues aquí estamos, como os contábamos, tenemos el placer y el honor de tener a Marta Sánchez. Ella es fundadora, como os decía, de la Casa de Partos, la única que hay, bueno, me la voy a jugar ahí, la única aquí en España que tenemos, dirigida por ella, con su equipo. Y la verdad es que con todos los partos que atiende, pues el universo ha querido que pueda estar aquí y no a la faena que más le gusta a ella. Marta, bienvenida de nuevo. Gracias por venir. Sí, por los pelos, porque estaba ahí pendiente de 2 partos. Un bebé nació el sábado por la noche y estoy pendiente de otra mamá, que es un tercero. Entonces, pues con el móvil aquí pegadito, espero que no me tenga que ir en medio del programa, pero así es. Lo que tenga que ser será perfecto. Sí, así es este trabajo. Ya Totalmente. Está. De momento, por eso te he puesto la primera, vamos a aprovechar. Y bueno, creo que a nuestros oyentes me gustaría que cuando acabara este programa tuvieran claro lo que es una casa de partos, una casa de nacimientos, porque hay mucha confusión y por eso estás aquí y con el apoyo de nuestros compañeros también que podamos entre todos aclarar. Entonces, lo primero que me gustaría saber, Marta, ¿qué te llevó, a fundar una casa de partos y apostar por ese nacimiento en casa en un mundo donde, como estábamos hablando, se tiende a medicalizar todo y más aún ese inicio de la vida? Pues a ver, yo llegué aquí a trabajar en Acuario, en la clínica Acuario, entonces ellos ya llevaban un gran recorrido con el acompañamiento al parto fisiológico, con ese acompañamiento a que las mujeres se empoderasen y pudiesen hacer el nacimiento, el parto que ellas querían, ¿no? Guiando ellas el parto. Entonces yo, pues con todo ese agradecimiento siempre a ellos y a sus formas, que fue donde yo aprendí esta manera de acompañar, ¿no? Porque en realidad lo que hacemos es un acompañamiento, no es una asistencia, es un acompañamiento al instante. Y desde ahí, pues siempre en mi mente con la idea de dar opciones a las mujeres. Porque yo siempre pensaba, bueno, si queremos ser libres necesitamos tener distintas opciones. ¿Cómo vamos a ser libres de elegir si no tenemos dónde elegir, ¿no? Si lo único que se nos ofrece es el parto hospitalario? Entonces, desde ahí, cuando la clínica Acuario cerró, pues las mujeres nos pidieron que las acompañáramos en sus partos en sus casas y empezamos a ir, un equipo de 3 matronas, acompañamos en casa. Pero yo siempre con mi ilusión, creo que fue algo romántico también, ¿no? Como yo lo veo, que al final la Casa de Isis es un proyecto también muy personal. Pues eso, siempre con las ganas de dar opciones, ¿no? De que se pudiesen elegir distintos ambientes y distintas formas. Y las casas de partos pues son modelos que en Europa pues están muy reconocidos, están instaurados, donde sobre todo lo importante es que son espacios que están dirigidos o liderados por comadronas. Y esto marca una diferencia, porque la comadrona al final es la especialista del parto fisiológico. Y el parto fisiológico es el parto que guía a la mujer y su bebé. Entonces, al final... y para lo que estamos preparadas, para lo que nuestro cuerpo está realmente confeccionado, gestar y parir, podemos. Si queremos, podemos. Pues conectar ahí, descubrir ese poder que has dicho. ¿Y cómo describirías, Marta, ese momento en el que un ser humano llega al mundo desde tu mirada de matrona y de mujer que acompaña ese umbral, ¿no? Ese momento, ¿cómo lo describirías? Es que es un momento único, ¿no? Yo creo que ahí con Borja pues son momentos donde se abren espacios muy especiales que en realidad solo
cuando estás ahí que los reconoces, porque son espacios sensibles. Pero claro, es un momento maravilloso recibir vida. Yo creo que hay momentos tan poco comparables en nuestra existencia como ese momento. Claro, si tú eso lo dejas que sucedes, pues es todo el amor de una madre atravesando toda esa intensidad del parto para acompañar a su bebé. Pues obviamente cuando recibe ese bebé, pues siempre es orgásmico. Sí. O sea, siempre es un momento pues lleno de amor y de maravilla, te diría, por la vida, ¿no? O sea, cuando la mujer realmente está conectada, ¿verdad, Esther? Y además es un momento único y irrepetible, cuando ellas lo viven. Porque siempre, acordaros que se ha dicho lo de que sea una hora cortita. Y dices, ¿y por qué me dicen que sea cortito? Si lo que tengo que hacer es vivirlo con presencia. Sí. Cuando la mujer es consciente de que es un momento único y irrepetible y lo vive desde la presencia. Yo cuando he estado en algún nacimiento, yo no tengo la suerte de ser comadrona, matrona como Marta, pero he estado en varios nacimientos y yo siempre digo que es tocar la vida con la yema de los dedos. Yo siempre he sentido aquello de que se pare el tiempo, porque me parece algo tan sagrado, yo la palabra que te diría, igual que cuando trascendemos, creo que son momentos muy sagrados. Y que los padres, ¿no? O las madres, la mujer que está dando a luz, lo viva desde esa presencia, es que eso es maravilloso. Y esa vida comienza con una impronta inconsciente, yo me voy a mi terreno, maravillosa. Y es el mayor regalo que podemos hacer a ese bebé que viene. Precisamente es ese papel, ¿no? ¿Qué papel juega ese respeto, esa presencia consciente, como bien decía Esther, en un parto cuando se vive fuera del entorno hospitalario? Es que generalmente el parto, como se vive en nuestra cultura, se vive desde hay que observar un proceso físico que es peligroso. Y esta no es la realidad del nacimiento. Muy bien. Para nada. En realidad, un embarazo normal con una mujer sana y un bebé sano es un acto fisiológico del cuerpo, como hacer la digestión, como ir al baño, como... ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro cuerpo ya está perfectamente preparado para hacerlo, o sea que en nuestra memoria celular está toda esa información. Y es nuestra mente la que nos juega la mala pasada y la información que nos llega y cómo la sociedad nos monta y nos pinta ese parto y el miedo que meten a las madres, porque es increíble cuando ya el embarazo, yo que acompaño también al embarazo, las ves, está súper bien, todo bien, llega la semana 40, no están de parto y ya empezamos. Ya, pero es que, y si, por si acaso, y si no sé qué, pero mira, a ver, y que si la placenta no sé qué, que si el líquido tal, que si, a ver si va a pasar los isis y los peros. Entonces, es tan importante que ahí la mujer haya tenido también ese buen acompañamiento que ella haya podido buscar o que le haya venido de alguna manera. Que la pareja esté en su misma sintonía, porque a lo mejor tú estás de lujo, pero tienes a tu pareja. Ya, pero es que el chiquillo, a ver si va a pasar algo, no sé cuántos. Claro, al final dices, mira, vamos, que me lo induzcan. Voy a parir en casa. ¿Perdona? ¿Estás loca? Voy a una casa de partos. ¿Estás más loca aún? O sea, ¿cómo te vas a ir? O sea, al hospital. Que está bien, porque si dentro del hospital se respetara ese ambiente, pero como no es así en la mayoría, pues claro. Es que son distintos paradigmas. Claro. Yo lo que voy son distintos paradigmas y miradas a la salud, ¿no? Entonces tú dices, cuando tú tienes un paradigma que el propio cuerpo ya tiende a la salud, o sea, nuestros cuerpos tienden a estar saludables. Si los dejamos y nos conectamos, nuestro cuerpo tiende a la salud. Eso en todos nuestros procesos. Tanto, da igual, en el del nacimiento también. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué pasa? Que desde este paradigma del miedo lo que hace falta es controlar y observar. Y nosotras funcionamos desde otro lugar, porque cuando tú entiendes la fisiología del nacimiento, tú entiendes que la oxitocina es una hormona tímida que precisa intimidad. Oxitocina. Claro, y que no le gusta nada que la observen. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Pues lo abordamos desde... Entonces nosotros no observamos, nosotros acompañamos y cuidamos. Claro. Y entonces en esa no observación es donde se puede dar esta presencia y donde se abren estos espacios, ¿no? Entendiendo que la oxitocina, para que se segregue, que es la hormona fundamental que nos va a ayudar a parir y a que nuestros bebés nazcan, necesita que estemos tranquilas, que nos sintamos seguras y que nos sintamos no observadas. Y yo aquí siempre me lo llevo, digo, tú puedes tener una relación sexual delante de 6 personas y por poder la puedes tener,
pero nunca vas a tener un orgasmo, no va a ser placentera. Y con el nacimiento, que son las mismas hormonas y los mismos lugares, nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, si queremos tener un parto placentero, pues precisa de esa intimidad, de esa confianza y de esa calma y esa sensación que te sientes seguro con el que te acompaña, sabiendo que te está cuidando. Sí. Y en todos estos años, Marta, ¿cuántos años llevas, que no nos lo has dicho, acompañando estos partos? Llevo 18 años. 18 años, ahora, madre mía. Desde que empecé a acompañar, sí. Y en todos estos años, imagino que has aprendido muchísimo sobre la fuerza, la vulnerabilidad y la sabiduría del cuerpo femenino, ¿no? Esa vulnerabilidad de cómo una mujer es que en ese momento es tan vulnerable lo que va a recibir. O sea, a lo mejor un comentario, una tontería, ¿cómo la puedes sacar de ese estado, no? Sí, es que al final tú me decías, es un honor tenerte aquí, yo me siento muy honrada a cada nacimiento que me piden que vaya. Continúo aprendiendo de las mujeres, continúo aprendiendo de los bebés tienen una parte activa en el nacimiento. Qué bonito. A veces no nos damos cuenta de esto, pero el bebé entiende y atiende antes de nacer, ya está ahí. Sí. Y cuando empezamos a cultivar eso y empezamos a cultivar ese vínculo de la madre hacia el bebé, del padre hacia el bebé, mío hacia ese bebé, claro, de repente lo que se da es otra experiencia. Entonces, mucho aprendizaje de las mujeres. Y obviamente, pues para una mujer el momento del parto es uno de los momentos más vulnerables, yo creo, de su vida. Entiendo que en este caso, pues esos dos umbrales vulnerables, tanto el nacimiento como la muerte, donde también estamos tan vulnerables, a veces estamos malitos y ese final es una enfermedad, esa vulnerabilidad, ese bebé, yo soy, o sea, el nacimiento lo podría acompañar, pero aquí tengo que decirte, amigo Borja, que me quito el sombrero porque yo no, o sea, de pensarlo me dan ganas de llorar, porque me emociono, porque es que acompañar ese momento, ¿no? Sea como sea, creo que la persona se queda ahí, o sea, debe de ser... Pero bueno, es algo muy bonito. Sí, pero... acompañar a alguien en el último aliento, ¿no? Cogerle la mano, como hacen muchos cuidadores y muchas cuidadoras. Acompañarle en ese momento, para mí es uno de los gestos de amor más bonitos que puedes tener por alguien, ¿no? Cierto. Cuando está en su cama, ya en los últimos momentos. Y simplemente estar, cogerle la mano y acompañarle en ese proceso. Pues bueno, al final es algo que se puede convertir en algo muy bonito también, ¿no? Sí, no, desde luego, pero qué duro, ¿no? Porque al final el acompañamiento a esa vida es como, quieras que no, lleva pues esa alegría, ¿no? Ese comienzo, pero sí que es verdad que ahí también está el aprendizaje, la enseñanza y el despertar un poco que debe de haber colectivo en que nos dejemos un poco de esos miedos, ¿no? Que realmente es un ciclo, que todo es un ciclo, y cuando eso lo integras, pues lo vives también de otra manera. Eso no quita el duelo del dolor de la pérdida de un ser humano, pues si es tu familia, padre, madre, lo que sea. Bueno, Marta, vamos a tener que ir terminando contigo, pero bueno, te quedas aquí con nosotros, por supuesto. Sí que me gustaría que desde aquí pudieras decir, ¿no?, que los desafíos que están enfrentando hoy las matronas, que soy consciente porque te he entrevistado a muchas matronas aquí en Madres en la Onda, pero pues eso, ¿qué desafíos estáis enfrentando a las matronas que defendéis el parto respetado? ¿Y cómo crees que, seguro que igual que yo, mira, pues voy, esas ideas que tú tienes, cómo podría transformarse un poco esta cultura o esta mirada al nacimiento? Bueno, aquí voy a sacar yo mi parte un poco activista. Saca. Y en principio a mí lo que me parece es que las comadronas deberíamos tener un grado independiente. Eso nos haría mucho más autónomas. Si te das cuenta, en los países donde el nacimiento tiene una relevancia a nivel social y cultural y las matronas son relevantes en los sistemas de salud, son sistemas donde las matronas se forman de manera independiente. Entonces son mucho más autónomas. Nosotras dependemos al final de un colegio de enfermería del que dependen muchas otras especialidades. Entonces al final no tenemos voz ni voto ni somos suficientes. Necesitamos más matronas. Necesitaríamos más matronas para que se pueda acompañar de una manera más personalizada, pues comenzar a hacer los acompañamientos uno a uno y pasar de este paradigma de salud del miedo, ¿no?, donde el dolor del parto es algo que hay que evitar y hay que quitar, y para mí siempre es que el dolor del parto es parte fundamental de esa experiencia. Es absolutamente transitable. De hecho yo lo veo pues todos los días, todo el tiempo, mi trabajo absolutamente transitable,
diría que cuando una mujer pare de manera fisiológica, cuando terminan el parto, de lo que menos te hablan es de dolor, que eso es, bueno, no es lo que cualquiera pensaría, porque fíjate, si me doy cuenta, las mujeres que se ponen una epidural, de lo que más hablan en el parto es del dolor. Cuando las mujeres que tienen un parto fisiológico, cuando termina el parto, de lo que menos te hablan es del dolor. Te hablan de empoderamiento, te hablan de sus bebés, te hablan de esa experiencia increíble, poderosa, salvaje que han vivido. Y el dolor queda como una parte mínima, en sexto o séptimo puesto dentro de esa vivencia, ¿no? Qué paradójico. Entonces desde ahí sí, yo diría más matronas que podamos yo creo que las matronas queremos acompañar a las mujeres así. Sí. Siento que la violencia obstétrica es una violencia institucional también contra las profesionales. O sea, al final las profesionales no queremos acompañar así, no queremos acompañar de manera tan intervenida. Queremos estar ahí presentes para la mujer. La vocación de matrona es esa. Pues desde aquí un llamamiento al universo. Sí, al universo, porque he visto lo visto. Y a las asociaciones de matronas que ahí están ellas están haciendo su labor, pero que están haciendo su trabajo, mucha fuerza para ellas. La sociedad es la que tiene que cambiar y las mujeres y conectar realmente con su poder y decir, ¿no? El otro día lo hablábamos, ¿cómo podemos cambiar esto, ¿no? En la feria de la lactancia de Viveros estábamos hablándolo. ¿Cómo podemos, nos decía una de las matronas, ir al ambulatorio y allí pues hacéis una instancia, rellenáis y pedís pues, un poco para que se implantara la IAN en cada hospital, en cada ambulatorio, porque al final la IAN, fíjate, ¿no? Como esa humanización que es muy fuerte, que den certificados a humanización y de respeto al nacimiento. O sea, este hospital no tiene este certificado. Ojo, no te vayas a parir ahí. Chicas, si tienes opción de irte a otro que sí que tenga, por ejemplo, o sea, a lo mejor tan sencillo como eso, ¿no? Es que invito a las mujeres a que busquen esta información. Claro. Hace 15 años esto éramos círculos muy pequeños, más cerrados y costaba llegar a esa información. Ahora mismo la información está súper disponible, hay un montón de informaciones en internet, hay un montón de información en la red sobre distintas opciones de atención al nacimiento y al parto. Entonces las invito mucho a que se informen, ¿no? A que, a veces nos informamos más para comprarnos un coche o un móvil que para elegir el tipo de nacimiento que vamos a tener. Y el nacimiento en casa y en una casa de partos es seguro, eso hay estadísticas, eso es evidencia científica también. No estamos alejadas de la ciencia. ¿Dudas la embarazada que esté ahora conduciendo, que nos esté escuchando, o la pareja de esa embarazada? Oye, vamos a investigarnos, ya sabéis, escribirnos madresenlaonda@gmail.com. Os informamos de todo, ponemos en contacto con Marta, y lo que necesitéis. Vamos a intentar desde aquí poner nuestro granito de arena, como siempre. Y continuamos con Borja. Borja, te pregunto lo mismo. Bueno, primero te vuelvo a dar la bienvenida. Pues gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotras, y qué interesante, ¿no? Todo lo que ha contado Marta, que yo estoy en el otro extremo, por decirlo de alguna manera. Y os habéis sentado en uno frente del otro, es curioso. Y en medio tú, Esther. Tenía que ser así. Sí, yo creo que sin querer ya nos hemos ido a nuestro sitio. Entonces, muy interesante, y la verdad que hay muchas cosas que desconozco, ¿no? Lo que ha comentado Marta, pero súper interesante. A mí me gustaría que nos contaras a nuestros oyentes qué te inspiró a crear un proyecto dedicado al cuidado de las personas mayores, y qué es lo que te mueve cada día, qué hay ahí detrás de ese Borja Sainz. Bueno, pues yo creo que ha sido un poco como sentarnos aquí hoy, ha sido muy natural, ¿no? Y eso que mi trayecto, mis estudios y demás han ido relacionados con otros ámbitos, ¿vale? Pero yo vengo de una familia con unos ejemplos muy cuidadores. Mi padre y mi madre, eso de que la acción hace más que la palabra, ¿no? Siempre han sido personas muy presentes en el cuidado de sus padres, en el cuidado de sus familiares. Siempre han sido personas que han estado ahí, y esa importancia, sin decírmelo directamente, pues nos la han ido inculcando tanto a mi hermano como a mí. Y también siempre en mi familia, tanto la de mi padre como la de mi madre, siempre esas personas mayores han estado los primeros, ¿no? En el pico de la pirámide, por decirlo de alguna manera. Mis abuelos, a partir de ahí se ha ido construyendo la familia, y se ha ido, pues en las diferentes etapas que ha habido, se ha ido ocupando ese espacio y se ha ido acompañándoles. Qué bonito. Y en una sociedad que a menudo teme o evita hablar del envejecimiento, ¿cómo entiendes tú la vejez? Pues a mí hacerse mayor me parece súper bonito. No, siempre me ha parecido así también, y me ha parecido como que encuentras
va a ser una etapa de más calma, de más conciencia de todo lo que has hecho, de que el tiempo pasa diferente, no nos dejamos llevar por la prisa y por la vorágine diaria. Entonces para mí me parece algo muy bonito y natural. A mí me apetece hacerme mayor. Yo cada vez que cumplo años hago una fiesta y digo, qué guay, que he hecho un año más, ¿no? Me parece súper... Al final vas aprendiendo muchas cosas. Y también entiendo que haya gente que le dé miedo esa etapa, ¿no? Porque al final, con la edad, las personas mayores pues suelen tener más achaques de salud. También ese tiempo que de pequeños vemos infinito. O sea, tú cuando eres un niño no ves el final nunca de nada, ¿no? Y cuando eres mayor, pues igual ese tiempo sí que vas viendo cómo es deciros, pues, igual no tengo todo el tiempo que me gustaría para hacer todo lo que quiero hacer. Entonces entiendo también que ahí hay un respeto, por decirlo de alguna manera, una incertidumbre. Claro. Y desde tu empresa, bueno, cuéntanos un poquito los servicios de Acuidas así brevemente, antes de hacerte la siguiente pregunta. Bueno, nosotros somos una empresa de cuidado de personas adultas a domicilio. Vale, decimos el mayores porque es como nuestro público, la mayor parte son personas mayores, pero bueno, atendemos a todo tipo de personas adultas que necesiten ayuda en su casa. ¿Vale? Personas dependientes que por una patología o por la situación que tienen necesitan ayuda para hacer las actividades básicas de la vida diaria, pues nosotros a través de la figura del cuidador damos esa ayuda en el domicilio, ¿vale? Siempre buscando mantener la autonomía y la máxima independencia de la persona, ¿vale? Lo que queremos es que el cuidador sea una ayuda que le da a esa persona dependiente y no un sustituto. Si la persona mayor puede cocinar o la persona dependiente puede cocinar o puede hacer alguna parte del proceso de la receta, pues que el cuidador le ayude, que el cuidador haga igual las partes más peligrosas, cortar, manejar los fuegos y demás, pero que se cree ahí un momento de compartir, de explicar la receta. Hay muchas cuidadoras que han aprendido un mogollón de recetas que creo que gracias a eso no se van a perder una gran parte de las recetas de nuestros tradicionales. Dentro de la web un apartado en el blog de recetario. Un recetario, pues, ahora, según lo he dicho, digo, igual este día está interesante. Entonces, pues muchas veces la persona se sienta en la cocina y le va explicando los pasos a seguir a la cuidadora, que igual esa receta en concreto no la conoce. Y bueno, al final ahí se comparte un tiempo de estimulación, hay muchos olores, ¿no? Al final, yo hay veces que huelo cosas que digo, me han llevado a mi casa, de repente. Es verdad, sí, es que el sentido del olfato nos traslada, vamos. Exacto, entonces al final hay mucha estimulación ahí, ¿no? Y aparte de ese servicio de cuidadores a domicilio, también tenemos un servicio de fisioterapia. Es una fisioterapia rehabilitadora que va muy pensada en evitar que las personas pierdan movilidad. Al final todos sabemos que cuando se pierde la movilidad, pues lo que es el día a día cambia mucho. Si tú te puedes meter solo en la ducha, si te puedes levantar de la cama, pues la calidad de vida es mucho mejor que si no puedes hacerlo. Entonces, el servicio de fisioterapia, que actúa, digamos, a nivel físico, a nivel mental y a nivel de cómo te sientes, o sea, es increíble. El estado anímico de las personas cuando van ganando independencia, ¿vale? Y van ganando fuerza, o sea, es increíble cómo se sienten. Entonces son los dos. Esos son como los servicios principales. Claro, pero ahí donde te quería preguntar, pero digo, primero cuéntame a ver si, claro, aparte de esa atención física, que esto que me estás hablando un poco, ¿cómo lográis en ese acompañamiento, pues a las personas mayores en este caso, o en domicilio, cómo hacéis, que también tenga ese toque emocional, mental? ¿Cómo llegáis? Porque al final esas personas están solas, se sienten solas, a lo mejor tristes, ese miedo del lo que frustradas de decir, ostras, yo antes me podía agachar y ahora no me puedo ni agachar. Entonces, ahí imagino que también ese apoyo mental, emocional, ¿cómo lo lográis? Pues al final lo que hacemos, y como lo vemos nosotros, es que muchas patologías se llaman todas igual. O sea, la patología tiene el mismo nombre, pero cada persona es diferente. Cada historia y cómo afecta esa patología, cómo influye en la historia de vida de la persona, cambia mucho. Entonces, lo primero que hacemos es ver, y además eso al final lo sabemos por conocimientos y por la experiencia, que se necesita a nivel técnico. Eso está como ahí, siempre. Pues hay patologías que determinan que necesita X tipos de ayuda. Pero más allá de eso, lo que hacemos es poner a la persona en el centro, ¿vale? Y que sea la persona lo principal, que no sea la patología lo principal. Muy ¿vale? bien. Entonces, a partir de ahí, conocemos a la persona, siempre que es posible, les visitamos en el domicilio antes de empezar. Tenemos una charla con sus familiares, si es posible también hablamos con ellos y les preguntamos qué es lo que quieren ellos, qué es lo que quieren en su día a día, ¿no? No es, vas a necesitar ayuda o necesitas ayuda, pero qué es lo que quieres de esa ayuda, qué es lo que esperas. Y también les preguntamos cómo son ellos a nivel
a nivel de personalidad, porque cada persona es súper diferente. Hay gente que no quiere que le molesten todo el día, entonces vale, ayúdame, pero no me molestes, y hay otros que, jolín, que venga, que me cuente un montón de historias, que me encanta charlar, que yo le voy a hablar de mis nietos, y nos vamos a ir de paseo a presentarla a todo el barrio, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se ve en la primera entrevista, y hacemos mucho trabajo para hacer hincapié en eso, en que sea la persona y las necesidades de la persona y no tanto la patología. Imagino que te están, tanto a ti como a toda la empresa, los que trabajan con vosotros, os están enseñando muchísimo, ¿no? Increíble. Debe de ser. Y Sí. nosotros, o sea, y los cuidadores que al final son quienes están en contacto diario, o sea, lo que aprendes muchísimo cuando hablas con ellos. Y bueno, el final de la vida, como hemos dicho, al igual que el nacimiento es un umbral, ¿cómo se acompaña este tránsito desde el respeto y desde la presencia? Como antes te comentaba, yo tengo una amiga que ya es doula de la muerte y está enfocada precisamente en acompañar con esa paciencia, respetando los tiempos. Fíjate aquí cómo nos suena al nacimiento, ¿no? Respeta los tiempos, deja que todo lleve, o sea, no tengas prisa, pues lo mismo, ¿no? No tengamos prisa en ese acompañamiento y cómo sientes tú que se acompaña, cómo desde ese respeto, desde esa presencia. Pues yo creo que lo más importante es estar presentes en ese momento. Muchas veces, y hablamos con cuidadoras que nos lo cuentan, al final lo que han hecho es estar, coger la mano, acompañar y asistir bueno, al final también hay presencia, procesos. es presencia. Estar presentes, y si esa persona puede estar pues cogida de la mano o puede estar acompañada, muchas veces por la situación se puede preparar también. Hay familias que, bueno, tienen tiempo para ir preparando ese momento y lo preparan, pueden estar pues en familia, en la intimidad, pueden estar juntos. Hay también una unidad a través del hospital, que es la unidad de hospitalización a domicilio, ¿vale? Que a nosotros nos parece muy interesante porque lo que hacen es trasladar la habitación, la sala del hospital, la trasladan al domicilio de la persona. Entonces, a nivel de poder estar y de poder prepararse ese proceso y ese tiempo, pues nos parece muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué desafíos enfrentan, en este caso, el sector vuestro, del cuidado a los mayores, y qué transformaciones crees que son necesarias para humanizarlo más? Pues yo ahí creo que lidiar con la prisa que nos acompaña a todos, sí, total. todos los días, que Totalmente. ser conscientes que la vida está por encima de esa prisa y de esa vorágine diaria, ¿no? Entonces, el proceso de cuidados muchas veces, cuando viene acompañado de una patología, no hay que entenderlo como una cosa productiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay que entender pues que hay que ir poco a poco, respetando el momento, respetando la situación de esa persona y ser un poco paciente. Que yo entiendo que con el día que llevamos todos cuesta mucho llegar a casa y enfrentarte, ¿no? a esos cuidados, además de alguien que ha sido tu referencia, como son tus padres, que han sido ellos los capitanes del barco. Y ahora de repente te tienes que hacer tu cargo de ello, ¿no? Entonces entiendo que hay veces que es como, uff. Y a lo mejor llegas y claro, tienes el niño, a tus hijos que están ahí que te reclaman y quieren estar contigo, ¿no? Esa presencia, tus padres también, entonces ahí, vamos, ya puedes meditar, armarte de paciencia, conectar con el amor y realmente relativizar, abrazar lo que es y decir, mira, esto, tengo que pasar no sé cuántos presupuestos para hacer no sé qué de trabajo o lo que sea, déjalo, céntrate aquí con esto, qué difícil y qué necesario poder hacer eso. Exacto. Porque al final, pues eso, los niños crecen y los padres se van. Y nosotros como empresa también lo que ofrecemos es ese acompañamiento, ese tiempo que tú no puedes estar presente, que haya alguien que sí lo esté y al final pues que no quede eso como una bola que cada vez se hace más grande, ¿no? Sí. Y que puedas ir a la casa de matrona, que puedes ir nacer allí y que no tengas que estar tan preocupado de decir, jolín, tengo a mi padre en casa también, ¿no? Y al final se convierte todo en... Borja, de verdad que me encanta, desde que nos conocimos, enseguida me contaste lo que hacías y digo, ostras, qué bonito, qué gran idea, qué necesario, y quise traerte a Madres en la Onda. De verdad que muchísimas gracias por haber venido y desde aquí pues que se conozca la labor que hace Acuidas. Si pudieras dejar un mensaje a la sociedad, igual que Marta nos ha dejado como su reflexión sobre cómo mirar y vivir esa última etapa de la vida, todo lo que hemos dicho, esa presencia, no tener prisa, pero bueno, más a lo mejor que a las familias, a la sociedad en sí, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, pues repetiría lo mismo que he dicho antes, que es poner a la persona por delante de cualquier patología. No olvidarnos que ese Alzheimer no es Paco y su Alzheimer, es Paco. Y Paco en este momento de su vida se encuentra en esta situación con esta patología, ¿no?
Entonces no olvidarnos que la persona es lo primero y a partir de ahí se organizará el resto. Y mi socia, Inma, siempre dice una frase que es, hay personas que son incurables por la enfermedad que tienen, pero ninguna persona es incuidable. ¡Ay, qué bonito! La piel de gallina, qué bonito. Entonces esa sería mi reflexión final. Me encanta. A mí me gustaría aprovechar como hija de una mujer maravillosa que tiene Alzheimer, que es Maruja. Por encima de todo, me gustaría daros las gracias por la labor que hacéis, porque nosotros hace unos meses llamamos a una empresa para que viniera a ayudarnos. En este momento estoy yo 3 días a la semana con mi madre, pero en ese momento, y tal vez más adelante, vengan, y el sentimiento de estoy llamando a alguien externo para que venga, estoy abandonando. Yo recuerdo esa llamada llorando y yo pensaba, con la de personas que yo he acompañado en la consulta, incluso para llevar a los padres a una residencia. Yo estaba contratando a alguien para que viniera un par de horas, 3 días a la semana, y tenía un duelo como hija. Y luego cuando esta empresa vino esta chica, pensábamos, ojalá lo hubiéramos hecho antes. Claro. Qué cosa más bonita, mi madre feliz cada vez que iba. Y para el acompañante, fíjate, para mi padre, que en ese momento aprovecha para irse a almorzar con los amigos y carga pilas, qué gran labor para la persona que acompañáis y para el cuidador principal. De verdad quiero aprovechar en nombre de todos los hijos y hijas del planeta, porque es una labor maravillosa. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante vivirlo como un apoyo, no como una sustitución de estoy delegando mis tareas, las estoy dejando ahí para que las haga otra persona. Pero es verdad que como hija lo vives desde la culpa y luego dices, no, es tal y como tú dices, claro, totalmente. Es un apoyo de otra persona. Pero es que la culpa nos acompaña siempre. Wow. Culpa porque no he tenido el parto que yo quería, culpa porque no sé qué, culpa porque no le he dado el teta, culpa porque sí que le he dado demasiado, culpa o sea, pues así nos acompaña hasta fijaros en estos momentos que nos comentaba Esther. Y bueno, Esther, gracias Borja por todo lo que nos has contado. Esther Navarro, te dejo para el final porque tú has hecho una labor maravillosa en ese acompañamiento al embarazo, a las madres y todo. Gracias. Pero aquí vienes, ya vendrás otro día más, pero aquí porque estás en el pleno lanzamiento y me gustaría un poco, fíjate cómo es la vida, ¿no? Esas causalidades que tu mamá con Alzheimer y que tengas aquí a Borja, ¿no? Aclarar que Esther Navarro ya vive en Castellón y gracias a Dios, pues mira, ahí en Castellón también hay un servicio como el que aquí en Valencia ofrece Acuidas. Y bueno, pues todo esto que hemos hablado te ha resonado muchísimo y me gustaría pues eso, que nos hablaras de esa transformación que tú has hecho. Tienes a nuestros oyentes y sí que voy a decirlo, con ese proyecto que es que me encanta, ¿cómo se llama? Mujeres Infinitas, por favor, cuéntanos, ¿qué es Mujeres Infinitas? ¿Y quién es Esther Navarro? Yo estoy enamorada, amiga, de este momento y de este proyecto. Mujeres Infinitas es un sueño que yo tenía, es una comunidad de mujeres que queremos crecer personal y espiritualmente. Porque muchas veces tenemos por un lado el crecimiento personal, por otro lado el crecimiento espiritual y es, vamos a unirlo todo, vamos a unir psicología, espiritualidad, metafísica, psiconeuroinmunología, epigenética. Creo que hay tantas cosas bonitas que podemos unir porque al final todo es infinito igual que nosotras. Fíjate, somos unas grandes cuidadoras. Cuidamos en el nacimiento, cuidamos a nuestro bebé cuando está dentro del vientre, cuidamos a nuestros hijos, luego pasamos a cuidar a nuestros padres. Yo estoy ahora con 2 hijos adolescentes y cuidando también de mi madre. Y el tema es, ¿y cuándo nos acompañamos a nosotras? ¿Quién te cuida a ti, no? Exacto. ¿O cuándo me cuido yo? Ese tiempo para mí. ¿Cuándo tengo ese tiempo para cuidarme? Entonces el programa Mujeres Infinitas es una experiencia de transformación de 6 meses en la que vamos a mirarnos. A mí hay una frase que me encanta que es: la labor de los demás es empujarte hacia ti y la misión de las circunstancias es empujarte hacia ti. Pues es un viaje hacia el interior para darnos nuestro tiempo, para conocernos, para permitirnos brillar, conectar con nuestro cuerpo, con nuestra intuición, con nuestra energía, con cómo manifestamos nuestra realidad, pero además hacerlo acompañadas, porque es verdad que cuando empezamos en el mundillo del crecimiento personal y sobre todo espiritual, a veces es como, ay, mi pareja no me acaba de entender, o sí, o es que mis amigas no hablan de estos temas, o ¿esto con quién lo hablo? Entonces realmente tener como a tu comunidad, a tu tribu, con la que ser tú, no tener filtros
Y como yo digo, es que igual puedes hablar del universo, que de Dios, que de sexualidad sagrada, que de manifestación. Y sabes, lo bonito cuando estamos en comunidad, te das cuenta que bueno, yo este fin de semana hemos tenido un retiro de mujeres también, que ya hablaremos luego. Y, me encanta. Y entonces, cuando una expresaba, ¿no? Cuando de repente se siente conectada ya en confianza y expresa, éramos 10 mujeres, expresa su sentir, de repente la otra expresa el mismo sentir, la otra, entonces te das cuenta que no estás sola. Y esos momentos que estás transitando, porque no te olvides que nada es permanente, que todo va pasando, que ahora tienes esta situación que te incomoda, desagradable, que no es un problema, es una situación que te viene, la tienes, y dentro de 2 años esa no va a estar otra. Entonces al final o te cuidas tú a ti en tener una buena actitud de la vida, en cogerte las cosas, que la vida es un juego, que la vida es disfrute, y que vienen cosas que nos incomodan, pues sí, ¿qué quieres? ¿Un camino de flores todo el día? Pues no, habrán cosas que tendrás también que ocuparte un poco, y para eso están las emociones y para eso somos humanos y sentimos tanto, ¿no? Entonces sentirnos en esa comunidad yo lo veo tan necesario, tanto cuando estamos embarazadas, cuando recién parimos, que estás tan vulnerable con los bebés pequeñitos, los niños, pues en esos momentos, ¿no? En este caso lo que dices, cuando nuestros padres se hacen mayores, también ¿quién nos cuida a nosotras? ¿Quién nos sostiene? Es que es algo fundamental. Yo creo que es muy importante. Fíjate, me decían, pero ¿y por qué no hombres y mujeres? Y yo decía, no es un tema de apartar al hombre. No, honramos al hombre y a la energía femenina y masculina del hombre. Es un tema de que cada uno tiene su rol, y nosotras, desde ese rol de cuidadoras, que es el día perfecto para hablar de esto, nos olvidamos muchas veces de nosotras mismas. Y qué importante es que nos dediquemos ese tiempo para realmente para crecer y para poner el foco. Y cuando tú pones el foco en ti, tú estás mucho mejor y puedes cuidar mucho mejor. Y la vida toma otro color. Ay, mi chica, pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, agradecida en este caso Marta Sánchez con Esther Navarro de cuándo os conocisteis y que ahora estéis aquí hoy juntas. Contarnos un poco cómo fue ese encuentro, ese primer momento en que os conocisteis. Que nos lo iba a decir, amiga. Sí. Pues que hará 12 o 13 años. Por ahí, yo estaba empezando, había terminado la residencia de matrona, y entonces claro que es aprender todo. Claro, es que Esther es psicóloga, sexóloga. Y bueno, hacía formaciones de método NACES para profesionales, y en este caso eran presenciales. Y creo que fue en Alicante, sí. Y fue una experiencia. Sí. Y además es que allí pasó de todo. Pasó de todo. Pues esa magia de la que habla Esther, de cuando nos juntamos las mujeres, ¿no? Que de repente tú te juntas en un espacio seguro y de repente puedes ser auténtica, y desde ese espacio de seguridad pues empiezan a salir cosas que estaban ahí atascadas desde el albor de los tiempos. Y ese duelo, en este caso, también voy por ahí un poco, amiga, voy a buscar ese punto, voy a tocarte ahí la fibra. Dale. Ese duelo porque todos pasamos, ¿no? Que empiezas con un proyecto, ese duelo que soy consciente, cuando dices, mira, se acabó esta etapa, empieza esta otra etapa, a nivel profesional y a nivel mujer, que muchas mujeres, a lo mejor en tu caso porque estás muy volcada en todo esto, pero a lo mejor ya espiritual y ya pues en esa vida consciente desde hace muchísimos años, y esa mujer que a lo mejor es, yo qué sé, delegada de la empresa de no sé qué, no sé cuántos, y dices, es que ya no vibro con esto, es que quiero dar un cambio, ahí hay un duelo que también hay que acompañar. Totalmente. Hay una muerte de una parte de ti y un nacimiento. Por eso cuando hablábamos al principio del programa de que todo es constante cambio y que todo al final es una transformación y siempre hay una muerte y un nacimiento, cíclico, todo. Las estaciones del año nos llevan también a eso, nos llevan como ese ciclo. Entonces creo que vivir más conectados con la naturaleza, al final es un poco lo que también necesitamos, que por las prisas pues que no lo hacemos. Es que todo tiene su tiempo, todos los procesos, todos, el comienzo de la vida, el fin, cualquier etapa de la vida. Y yo creo que al final es un tema de ser coherente con tu autenticidad, escucharte y seguir ese camino. Y abrazar el duelo, y agradecer sobre todo, agradecer todo lo que has vivido, las personas maravillosas que has conocido, todo lo que eso ha supuesto en la vida de los demás y en tu vida.
Ir haciéndolo durante la vida para no esperarte a lo mejor al final. Yo recuerdo un estudio, Borja, que leí, pues una persona que acompañaba, imagino que sería pues un enfermero, algún sanitario, ¿no? Que acompañaba como esos momentos ya de personas que ya estaban en su último aliento, pues le preguntaba, hizo un estudio, le preguntaba, ¿qué es de lo que te arrepientes? ¿Os acordáis ese estudio? Sí. Y dice que la mayoría, todo el porcentaje era, se arrepentían de lo que no habían hecho. Sí. Correcto. De lo que no habían hecho. Entonces, yo el otro día me tiré de paracaídas. Porque no me quería en Castellón, por cierto. Amiga. En el Grau. Desde aquí voy a hacer publicidad a mi Skytime Castellón. Y ahí salté. ¡Shum! Y era mi ilusión de mi vida. Yo dije, a más mayor me va a doler más cosas, no me voy a tirar. O me va a dar un jamacuco por el camino. Y dije, me tiro ya. Y digo, ¿pero por qué lo tengo que dejar? Ay, ya lo haré. Pues no. Oye, yo me quería tirar paracaídas. Me lo regalaron mi chico y mis hijos, ahí se confabularon. Y nada, allí abajo los tenía rezando de que se abriera el paracaídas. Se abrió. Pero vamos, yo cuando salté dije, ¡ale! O sea, pero ¿sabes qué maravilloso darte el permiso de ser auténtica? Es lo que decíamos. Sí. Entonces, ¿te apetece hacer algo? Ya lo haré. Chica, es que yo quiero aprender a tocar la guitarra. Apúntate a clases. O sea, me gustaría tocar. Apúntate a clases. 1 hora a la semana no puedes ir a clases de guitarra y aprender a tocar 3 canciones para echar ahí un ratillo con los amigos. Lo que sea, vive una vida dedicada a ti. Despierta. Deja de ir en piloto automático, por favor. Uy, ¿cómo estoy hoy? Has venido reivindicativa. He venido a tope, ¿eh? Me encanta. Paco, vale, ya estamos terminando. Bueno, Esther, ¿cómo pueden encontrar tu maravilloso proyecto? Bueno, en la web esthernavarro.com, Mujeres Infinitas, ahí estamos justo estos días de lanzamiento, pueden apuntarse al programa, son 6 meses de experiencia y bueno, mira, yo solo te digo que desde que yo estoy lanzándolo, si tú supieras todos los movimientos que ha habido en mi vida, yo pensaba, Dios mío de mi vida, si esto es el lanzamiento y está ocurriendo esto, y a mí me encanta porque es un proyecto vivo, va a depender del grupo. Maravilloso. Y me encanta sorprenderme, vamos a ver que la vida nos sorprenda con esto. Fluir con la vida, Dios mío, fluir. Sí. Pues cariño mío, 1000 gracias por estar aquí. Ahora nos tomaremos un cafetito y hablaremos un poquito más. Y 1000 gracias por venir, que viene de Castellón, oye, que ha hecho ahí un esfuerzo importante y me dice, te llamo, digo, no me llamas, yo voy allí ya a chucharos, ya a vivirlo. Lo hacemos telefónicos y dicen, no, voy. Voy. Bueno, Borja, ¿cómo pueden encontrarte nuestros oyentes? Bueno, nosotros tenemos una oficina en Ruzafa, enfrente del mercado, en Plaza Barón de Cortés 23, y también en acuidas.es, es nuestra página web, redes sociales aparte, y por teléfono, por correo electrónico, ahí lo pueden encontrar y estaremos encantados de ayudar a todas las personas que nos llamen y si no podemos prestarles el servicio, por lo menos echarles una mano y asesorarles. O sea, que estaremos encantados de que todas las personas que quieran conocernos, que nos llamen o que nos escriban, que les atenderemos encantados. Gracias. Y Marta, ¿cómo te pueden encontrar a ti? Pues en la web que tenemos, lacasadeisis.com, a través de redes, pues también estamos ahí, en la Casa de Isis. Y luego, pues si estás en Denia, a través de pues buscar Tierra Pura, en redes también, y ahí es donde tenemos consulta, pues ya más de preparación y de hipnoparto, hacemos acupuntura, o sea, ya tratamientos también, terapia craniosacral, o sea, tratamientos más físicos para mujeres que igual no quieren parir en la casa de partos, pero les apetece acompañarse el embarazo de una manera holística. Claro, es que entre el blanco y el negro yo siempre digo que está el gris. Te puedes preparar súper bien e irte para ir al hospital. Te puedes preparar súper bien e irte a la casa de parto o para ir en tu casa. ¿Que no te quieres preparar? Pues también, haz lo que quieras. Bueno, si vais conduciendo no podéis apuntar. ¿Cómo era lo del Esther Navarro? Que no me acuerdo, no sé qué. madresenlaonda@gmail.com y ahí me preguntáis y yo os contesto todo. Yo os voy derivando y remito porque aquí hacemos esa red desde el amor, disfrute y conciencia y desde hacer equipo y comunidad, siempre. Así que nada, nos tenemos que ir. Dicen que la vida se mide en años, en días y en instantes, pero tal vez yo creo que la verdadera medida está en nuestras presencias, en esos momentos en que decidimos estar de verdad, con conciencia, anclados al presente, a lo que sucede. Estar cuando alguien llega al mundo, estar cuando alguien se va, estar cuando la vida se abre o se cierra, yo creo que es un regalo. Los que estamos aquí, creo que también.
Porque acompañar el comienzo o el final no es solo cuidar un cuerpo, como hemos dicho, es sostener un alma que cruza un umbral. Y en ese gesto humilde y profundo, la vida nos enseña su mayor lección. Cada parto, cada despedida nos recuerda que el tiempo no es una línea, es un círculo que se repite, se abre y se cierra con la misma ternura. Y entre esos dos umbrales, pues ¿qué nos queda? Vivir despiertos, cuidar con respeto, mirar la vida, mirar a los ojos y decir con amor, aquí estoy. Y bueno, porque quizás no hay mayor gesto humano que ese, que estar presentes y acompañarnos todos desde el amor en este viaje al que llamamos vida. Un abrazo enorme y feliz tarde. Oxitocina, hormona del amor, produces confianza, sexualidad, sabor, enamorarse de la vida y su color.